Hablemos sobre la estrategia de seguridad que justamente presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí en Punto Medio le agradezco a Zacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Carolina Villano, senadora del PRI, Giovanna Bañuelos, senadora del PT, y Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano y diputada federal. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto que estén con nosotros. A ver, vamos a abordar este plan que se presentó hoy en la Mañanera del Pueblo. ¿Qué fortalezas, qué debilidades ven ustedes en lo que se presentó, Zacil? Bueno, muy enfático hoy se presentó este plan de seguridad de 4 ejes que tú ya mencionaste, que es atención a las causas. Nosotros estamos convencidos de que la paz es producto de la justicia social y hemos empezado a entender esto desde el gobierno del presidente López Obrador, y considero que con este primer eje que se mencionó, que es el atender las causas, que la doctora hizo mucho hincapié en este programa que echó a andar aquí en la Ciudad de México, de atender integralmente a la familia para en los espacios en donde había mayor índice de delincuencia. Y entonces esto es lo que pretenden hacer en este primer eje en los estados con mayores índices de delincuencia, que los menciono también: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, en donde van a implementar este programa de atender integralmente a las familias. Es decir, donde existan jóvenes que no estén acudiendo a la escuela, bueno, ocupar la manera de brindarles una beca y mandarlos a la escuela. Donde existan mujeres, hombres que no tengan un sustento, bueno, poderles acercar un programa del bienestar. Y así, atender integralmente a la familia para combatir este rezago que existe dentro de estas zonas en donde no se atienden, y por eso es que caen en delincuencia. Ir a las causas, ¿no? A las causas. Y los otros ejes, bueno. Sí, ahorita los seguimos mencionando. Sí. Carolina, ¿qué opinas? Mira, yo creo que hay que celebrar que se hable de coordinación, que se hable de inteligencia. Son dos cosas que hay que destacar, que ojalá ocurran, porque eso es lo que ha estado ausente durante este tiempo anterior, la coordinación con los municipios y con los estados, y usar la inteligencia. Han actuado más intuitivamente o reaccionado los cuerpos de seguridad que con inteligencia, que nos ahorraría tiempo y daríamos tiros de precisión. Esa es la parte que yo destacaría, y sin duda le damos el beneficio de la duda a Harfuch. Fue eficiente la Ciudad de México, pero hay que decirlo, la Ciudad de México no tiene nada que ver con el país. Es muy distinto Chiapas, es muy distinto Hidalgo de la Ciudad de México. Y evidentemente lo que le falta es decir cuánto cuesta eso, cómo se va a operar. Vamos a saber si esto es real cuando aprobemos el presupuesto, porque falta ponerle más peso a las policías municipales y estatales, porque ahí es donde está el problema. Yo estoy de acuerdo con la prevención social de violencia y delincuencia. Yo soy la autora de la ley que hoy está vigente. Sin embargo, no se aplica. Y no es suficiente con dar transferencias. Hay que hacer muchas cosas más. Rescatar espacios públicos, recomponer el tejido social, participación ciudadana, participación de la comunidad. Son muchas cosas. No es tan simple. Giovanna. Bueno, en principio nosotros celebramos que se haya hecho oficial esta estrategia de seguridad que durante toda la campaña publicitamos, en base a estos 4 ejes, que algunos ya los mencionaron mis compañeras: la atención a las causas, por supuesto el fortalecer el área de inteligencia y de investigación, que es fundamental. Creemos en nuestro país tenemos grandes instituciones como es la Sedena, la Marina. Recientemente hicimos modificaciones a la ley de la Guardia Nacional para poder fortalecerla, y que esta coordinación que debe de existir entre todas las áreas que conforman el gabinete en materia de seguridad, más la Fiscalía, más los esfuerzos que deben hacerse, por supuesto, de manera coordinada con las y los gobernadores, pues sin duda va a ayudar a resolver el problema más sentido que tenemos en el país. Hay, por supuesto, conocimiento en esta estrategia, hay experiencia probada en esta estrategia. Tanto la presidenta de la República como el hoy titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han dado resultados más allá de discursos. Están ahí las cifras de que esta estrategia funcionó, que disminuyó de manera muy considerable índices de delitos tan graves como el homicidio, el secuestro, hasta el robo de autos y otros del fuero común. Y bueno, nosotros estamos ciertos y ciertas de que esta estrategia ayudará a pacificar nuestro país, que será exitosa, no tenemos duda. Laura. Bueno, a ver, yo creo que un par de reflexiones que valen la pena, precisamente también en esta batalla que desde Movimiento Ciudadano hemos dado para que no se militarice la Constitución, la seguridad pública y las funciones civiles del país, porque todo esto es una consecuencia de
las decisiones que ha tenido Morena, contrarias a lo que de hecho se hizo en la Ciudad de México. Cabe recordar que la Ciudad de México tiene muy buenos resultados, pero pues porque siguieron una estrategia civil y así lo publicitaron en campaña, ahora que lo dices, querida senadora. Pero a ver, lo primero que te diré, una vez que Morena decidió militarizar la Constitución tocando el 129 con funciones civiles, pero además militarizar la Guardia Nacional, lo que sí tenemos muy claro como Movimiento Ciudadano es que la vía civil es la solución. Por eso, Harfuch hoy se convierte para Movimiento Ciudadano en una pieza fundamental para fortalecer la seguridad pública del país. Es decir, sí hay que revisar con lupa lo que hace y hay que fortalecer las labores de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros no le vamos a regatear apoyos al secretario Harfuch y su estrategia y a la secretaria Sheinbaum en esto, siempre y cuando haya un fortalecimiento de la seguridad pública desde el ámbito civil. Entonces, lo vuelvo a repetir, con la militarización que ha hecho Morena, Harfuch se convierte en el mejor aliado de la seguridad pública desde el ámbito civil. Número 2, le han faltado, y por supuesto así lo hemos dicho también, algunos puntos que son claves para trabajar la seguridad pública desde el ámbito civil. Número 1, la regularización de las drogas. Nos da muchísima gusto que anuncie puntos interesantes, pero no se están metiendo al corazón del financiamiento del crimen organizado en este país. Mientras no le entren en la regularización de las mismas, no se va a lograr un avance. ¿Qué tipo de drogas? Empezando ¿Marihuana? por la marihuana, pero le tienen miedo incluso. Pero que a no eso. Hoy en día lo que financian los cárteles ya es más otro tipo de drogas fuertes como Pues el hay que empezar fentanilo, primero a probar con la marihuana, donde hay un mercado además ya legal probado en el mundo, incluso nuestros propios vecinos del norte lo tienen muy regularizado. Si no empezamos por lo sencillo no vamos a poder nunca ni siquiera hablar de lo complicado. Y número 2, se necesita también fortalecer a las policías municipales, se les olvidaron, ya lo decía Colosio hace unos días, nos dejaron solos como alcaldes en el fortalecimiento de las policías. Claro que hoy se les hace fácil militarizar porque se les olvidó financiar lo que era importante para la gente en las calles. Cecil. No existe tal militarización, eso es un discurso que deberíamos ya dejar en el pasado. Hoy, en este cuarto eje que mencionó el secretario Harfuch, menciona la coordinación de todas las instituciones de gran privilegio de nuestro país, instituciones que se han hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, y que las mexicanas y los mexicanos confiamos en nuestras Fuerzas Armadas, en la Marina, por supuesto en coordinación con las fiscalías de los estados, con la Fiscalía obviamente general y también con las secretarías de seguridad en los estados. Esta coordinación sin lugar a dudas va a traer un beneficio para las mexicanas y los mexicanos, que es lo que queremos encontrar, seguridad para todos y todas. Con esta coordinación y esta creación también de la Subsecretaría para Inteligencia e Investigación, que es una de las estrategias, considero, más importantes de las que hoy mencionaron, porque no es actuar por actuar, es tener conocimiento de lo que está sucediendo alrededor y tener una estrategia para poder actuar. Vi que hiciste un gesto cuando dijo Cecil que ya no había que decir que había militarización. No, sí hay militarización. Es más, ha habido todo este tiempo, ahora ya se legalizó. Pues es decir, la estrategia va a seguir igual, pero no ha funcionado. El expresidente Andrés Manuel nos dejó 200,000 muertos. Entonces, eso es el mayor significado. Ahora mismo tenemos 566 muertos en lo que va de este sexenio, que está recién empezando. Tenemos 50,000 desaparecidos. Tenemos una muerte trágica de migrantes que debe dolernos. O sea, decidir abandonar tu país por hambre, por violencia, no es una decisión fácil. Esas personas, seres humanos que murieron y a manos de militares, hay que decirlo. Lo que acaba de pasar en Chilpancingo es terrible. O sea, parece terrorismo. O sea, no está funcionando. No necesitamos más pruebas, solo hay que ver la realidad. Ese es el problema. Han abandonado la policía municipal, no tenemos un diagnóstico completo. Creo que eso le faltó hoy a Harfuch, un diagnóstico real de lo que está pasando. Tenemos policías municipales que ganan 8,000 pesos al mes, 7,000 pesos. No, es imposible que ellos estén arriesgando su vida por los ciudadanos cuando estamos fingiendo que les estamos pagando como policías. No están capacitados, no tienen armas, no tienen elementos suficientes. Necesitamos que la justicia y la seguridad sean un binomio. Y yo, por supuesto, que creo que la prevención es importante. Tú estabas hablando hace un rato del tema del desarrollo urbano. Tenemos un desarrollo impresionantemente desordenado. Ahí se generan violencia, ahí se generan muchas cuestiones que hoy hay que observar realmente, climatológicas, de violencia, de desorden, de pobreza y de todo tipo. Giovanna,
Bueno, en principio decir que nosotros no militarizamos el país, lo militarizó Felipe Calderón. Pero lo siguieron ustedes. Sin embargo, yo las escuché con mucho respeto, nosotros sí creamos un marco jurídico que le dotara de facultades a todos los cuerpos de seguridad, militares o civiles. Creamos la Guardia Nacional y recientemente modificamos la ley para que se adscriba a la Sedena. Pero necesitamos reconocer en principio la dependencia que tenemos en este momento de nuestras Fuerzas Armadas y, por cierto, reconocer el trabajo extraordinario que hace la Sedena, la Marina y ahora de forma coordinada con la Guardia Nacional y la Fiscalía, habremos de tener los resultados que deseamos. ¿Quién pulverizó y destruyó a las policías municipales y estatales? La corrupción, la impunidad. Hay que decir que ni siquiera la gente confía en esa primera autoridad porque estaban coludidas con el crimen organizado. Y ahí están los datos, ahí están las cifras. Y ahí, perdón que te interrumpa, pero te podrían argumentar que cómo no se iban a coludir si con un sueldo tan bajo llega alguien y les ofrece más para que su familia pueda vivir bien y pues si no aceptan los matan. Entonces se quedan entre la espada y la pared. Y por eso nosotros hemos propuesto un sinnúmero de reformas a la ley para poder generar mejores condiciones laborales, de seguridad, de infraestructura, de seguridad de vida y social para los trabajadores, todos los elementos de los cuerpos policíacos en materia estatal y municipal. Sin embargo, no debemos dejar de lado que estas instituciones tenían el cáncer de la corrupción heredado y es obvio que memoria tan selectiva, que sería así si el titular de las fuerzas de la corporación policíaca en este país está acusado y sentenciado ya por narcotráfico en Estados Unidos, García Luna. Nosotros estamos intentando, Pedro, a todo tu auditorio, intentando apagar fuegos de incendios que no provocamos. Okay. Estamos con esta estrategia, en principio atacando las causas, que es la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes, creando instituciones que tengan una formación, pues no solamente policial, no solamente ética, sino que también tengan herramientas económicas, porque tú tienes mucha razón para que ellos puedan salir a hacerle frente a esta enorme responsabilidad. Nada menos el día de ayer se votó en comisiones y seguramente en estos días lo vamos a aprobar en el Pleno, una modificación a la ley de los salarios mínimos, que tiene que ver también con el beneficio para trabajadores de ciertos sectores, el educativo, el de seguridad y el de salud. Claro. Entonces, de manera integral se tiene que atacar este flagelo que vivimos en materia de inseguridad y que también tiene que ver con el tráfico de armas de nuestro país vecino, Estados Unidos. Bueno, yo voy a encontrar un punto medio, aprovechando el título de la mesa, contigo, senadora, en el aspecto en donde por supuesto que ustedes no ocasionaron esto. Esto es una estrategia fallida de seguridad de los últimos 3 sexenios. Lo hizo el PAN, lo hizo el PRI y Morena lo ha seguido. Y el resultado ha sido desastroso en esta fallida estrategia de seguridad. Más de 350,000 personas han muerto. Es un aumento de casi más del 300% de asesinatos en el país. Y nada más en el Obradorato, 35% de aumentos en desaparecidos. Lo que es increíble es que con este saldo, con estos malísimos resultados, lo quieran continuar, lo lleven incluso a la Constitución, cuando la Suprema Corte en 2 ocasiones, en el 17 le dijo no a Peña Nieto y en el 2023 le dijo no a López Obrador con la estrategia de la militarización de la seguridad pública. Claro que está militarizada la seguridad y claro que están militarizadas muchas funciones. Vean nada más algunos datos. 227 funciones civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años y se les ha transferido aproximadamente más de 74,000 millones de pesos que originalmente correspondían a los civiles. Si no estamos hablando de una militarización, entonces díganme que sí es lo que están militarizando, porque nada más, les recuerdo, tocaron y modificaron el 129 constitucional, que era la base de la separación del poder militar con el poder civil. Ahora, habiendo dicho lo anterior, por supuesto que tenían que salir del paso con un desastre como el que les dejaron. Lo que no nos explicamos es por qué lo continúan al infinito, porque se había logrado ya en una reforma de seguridad amplia desde el Senado de la República en la legislatura pasada, los transitorios precisamente para que las Fuerzas Armadas ocuparan labores, como lo dice la práctica internacional, extraordinarias, complementarias, reguladas, fiscalizadas, es decir, que tuvieran un acotamiento para el mando civil, pero tocan el transitorio, se van a la Constitución y ahora ya no van a salir nunca.
Entonces, ¿por qué tocan el transitorio si ese era el paso para que ellos regresaran a sus cuarteles? Vamos a una última, solo sí. permíteme tantito, vamos a una última intervención para aclararlo y les pediría que fuéramos concretos. Se nos va el tiempo, Giovanna, y continuamos. Muchísimas gracias. Nosotros no le estamos dando continuidad a ninguna estrategia de gobiernos panistas o priistas. Nosotros tenemos una estrategia que ha dado resultados, y ahí están las cifras. Creamos una institución como la Guardia Nacional. Creamos y le dimos autonomía a una institución tan importante como la Fiscalía General de la República. Hemos dado resultados en materia de homicidios, en materia, ya lo mencioné, de secuestros y de muchos otros delitos. Estamos combatiendo bajo el cobijo tutelado de nuestra Constitución y de nuestra ley, pero también bajo la conducción de quienes han demostrado su lealtad al pueblo de México y su interés en que se pueda pacificar este país. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador recientemente concluido, se redujo 25% los delitos del fuero federal, 18% los homicidios, 77% los secuestros y otro número de cifras en el tema de robos y otro tipo de delitos. En el caso de la ciudad, quienes implementaron esta estrategia, a quien dicho sea de paso, Pedro, nosotros le depositamos toda nuestra confianza, también tienen cifras que están pues a la vista de todos los ciudadanos que nos ven y nos escuchan y que pueden demostrar que la estrategia, que no es continuidad, sino la estrategia de la Cuarta Transformación, funciona. Claro. Mira, desafortunadamente hoy tenemos muchos ejemplos, más que cifras y más que discursos, que nos muestran que lo que estamos haciendo no funciona. Todos queremos que funcione, todos queremos paz. Todos, de cualquier partido, de cualquier religión. Nadie apostaría a que tus hijas, a que tus hijos no puedan caminar en la calle y jugar como nosotros lo hicimos en otra época. Sin duda. Entonces, Sinaloa hoy es otro ejemplo. Desafortunadamente lo que le están entregando a la presidenta es algo que no va a funcionar. Harfuch tuvo muchos resultados aquí, pero su policía era civil. Y ciertamente aquí hay muchas cámaras, está todo, hay tecnología, hay muchas cosas que difícilmente las vamos a tener en otras entidades. Desafortunadamente quisieron caminar a la militarización, yo quisiera que funcionara, todos apostamos a eso, pero no va a funcionar porque no ha funcionado. O sea, efectivamente tiene razón Giovanna, se implementó desde Calderón y la seguimos implementando a la fecha y no hay resultados. Ok. Sacil. No estamos presentando una militarización del país, estamos presentando una estrategia de seguridad del país que va desde atención a las causas hasta la creación de subsecretarías para que no solamente se basen en inteligencia, en investigación, sino que fortalezcamos realmente los estados dentro de todas las secretarías que hoy lo anunció la doctora, que más delitos existen, en donde ahorita tenemos unas cifras alarmantes, y entonces nos vamos a enfocar todos a atender ahorita estos 5 estados que ella mencionó, y lo principal, Pedro, pues obviamente decir que hemos fortalecido a nuestra Guardia Nacional. Tenemos que, como ya lo mencionaron también, dignificar a nuestros policías, pero bueno, vamos a entrar también a discutir qué presupuesto vamos a tener para eso. Y el dignificar a los policías, ya lo hemos mencionado y está dentro de nuestros principales puntos a tocar en esta estrategia de seguridad que presentó hoy el secretario de Seguridad. De los principales pendientes. Nos vamos a quedar sin ejército porque todos se pasaron a la Guardia. No hay el problema. Vamos contigo, Laura. Bueno, ahí estaba la llamada de la Sedena en la madrugada cuando en la Cámara de Diputados estábamos discutiendo la reforma militar que Morena llevó a la mesa para pedir que sacaran a la Marina de la Guardia Nacional a las 2 de la mañana, así fue, ¿no? Y los legisladores de Morena y aliados dejaron que la bota de Sedena les pesara sobre su legislación y sobre lo que estaban presentando. Mira, ¿qué sí queremos en Movimiento Ciudadano? Porque también establecemos esto que ustedes han propuesto para el país no funciona y quienes están poniendo los muertos es la población civil, las niñeces y las juventudes en especial. Número 1, un plan para pacificar a México. Y así es como Maynes lo trajo desde la campaña a la mesa. Tenemos que construir paz. ¿Y cómo vamos a construir paz? Hay que financiar y capacitar y cuidar a las policías locales, especialmente las municipales, por supuesto. Tenemos que también depurar a los ministerios públicos. Es el principal lugar donde la gente está siendo extorsionada, donde no recibe justicia. 95% de cifra negra, de no denuncia. Hay que pasar del modelo de Ministerio Público a Policía Investigadora, terminar con el caos de la guerra y ordenar el despliegue focalizado y estratégico de Fuerzas Armadas, fiscalizada por Derechos Humanos, un plan de combate a las estructuras financieras, control de armas, investigar justicia local, priorizar defensorías públicas. Nosotros entendemos que las causas son importantes, todos los programas que apoyen al bienestar de la población, nosotros no solamente los hemos apoyado, los hemos propuesto en toda nuestra historia. Sí hay una opción distinta
falta una tercera vía para el país y lo venimos sosteniendo desde hace muchos años. Gracias a las 4 por haber estado aquí. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Gracias. Platicando.